Ciudadanía. Es una de esas palabras que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero a ver, ¿nos hemos parado a pensar qué significa de verdad? ¿El peso que tiene? ¿La historia increíble que arrastra? Pues de eso vamos a hablar. Vamos a sumergirnos en este concepto. Sí, porque ¿qué es ser ciudadano? ¿Qué implica? Ojo, que no es una pregunta cualquiera, ¿eh? Va directa al núcleo de cómo nos organizamos como sociedad. Y no estamos hablando solo de tener un pasaporte. ¿Qué va? Es mucho más que eso. Es una idea que tiene nada más y nada menos que 2500 años de historia. Un viaje alucinante, ¿eh? Que empezó allá en la Grecia clásica y que de hecho sigue cambiando hoy mismo. Y aquí viene la clave de todo, la idea fundamental, y es que ciudadanía y democracia van de la mano, son inseparables. No se puede entender una sin la otra. Son, como se suele decir, las dos caras de la misma moneda. Así que, para entender todo esto, tenemos que hacer un viaje. Un viaje en el tiempo. Y nuestra primera parada, como no podía ser de otra manera, es la antigüedad. Vamos a Grecia y a Roma, donde nació todo. Y ya en Grecia, ¡fas! Nos encontramos de frente con dos modelos que no podían ser más distintos. Por un lado, tenemos Atenas. Allí el poder era del demos, o sea, del pueblo. La participación directa lo era todo. Pero luego estaba Esparta. Y eso era otro mundo. Un estado militar, donde ser ciudadano significaba ser un guerrero virtuoso, disciplinado. Todo era orden. Dos visiones totalmente opuestas que ya desde el principio nos muestran la tensión que hay en este concepto. Y claro, ¿quién mejor para resumir todo esto que Aristóteles, con esa frase que seguro que hemos oído 1000 veces? El ser humano es un animal político. ¿Y qué quería decir con eso? Pues muy sencillo, que nuestra naturaleza es vivir en comunidad, participar en la vida de la polis, de la ciudad. Es que de hecho, fijaos qué curioso, a la gente que pasaba de los asuntos públicos los llamaban idiotes. Y sí, de ahí viene nuestra palabra idiota. Tela. Bueno, dejamos Grecia y damos un salto a Roma. ¿Y qué hicieron los romanos? Pues fueron muy listos. Cogieron la idea griega, que estaba pensada para una ciudad pequeñita, una polis, y la escalaron. La convirtieron en una herramienta para gobernar un imperio gigantesco. Y aquí hay un cambio brutal. Ser ciudadano ya no es solo participar, ahora es tener un estatus legal. Un estatus con un poder y unos derechos enormes. Imaginaos la escena. Alguien, en cualquier punto del imperio, decía: Civis Romanus sum. Soy ciudadano romano. Uf, eso no eran palabras al aire. Era una declaración de poder, era un escudo protector, te daba derechos, seguridad. Era una fuente de orgullo brutal y te daba un reconocimiento social increíble. Pero lo más interesante es ver cómo fue evolucionando. No fue algo que pasara de la noche a la mañana, para nada. Fue un proceso de siglos. Empezó siendo un privilegio de unos pocos, de los patricios. Luego, poco a poco, se incluyó a los plebeyos. Más tarde, a todos los pueblos de Italia. Y el gran bombazo llegó en el año 212, cuando el emperador Caracalla le dio la ciudadanía a casi todos los habitantes libres del imperio, una expansión sin precedentes. Claro, cae Roma. ¿Y qué pasa? Pues que la idea del ciudadano se desvanece. Durante toda la Edad Media casi desaparece. Pero ojo, no murió del todo. Estaba latente. Y resurgió. Vaya si resurgió. Lo hizo con una fuerza increíble en la época de las revoluciones. Y de nuevo, como en Grecia, nos encontramos con dos caminos diferentes. Por un lado, la Revolución Americana, que crea un Estado desde cero, enfocado en la representación y en los derechos del individuo. Y por otro, la Revolución Francesa, que es muy distinta. Ahí se transforma un Estado que ya existía, y todo el peso recae en la soberanía del pueblo, en la voluntad general. Y la figura clave es el citoyen, el ciudadano, una palabra que de repente adquiere una carga política brutal. Todo este resurgir de ideas, lógicamente, abrió un debate moderno muy intenso. Un debate que sigue hoy y que se alimenta de trabajos académicos como el que nos sirve de guía para este repaso, que nos permiten entender esta historia tan larga y, la verdad, bastante compleja. Y con esto aterrizamos en nuestros días. Después de todo este recorrido histórico, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Cómo definimos la ciudadanía hoy? Pues como os podéis imaginar, no hay una única respuesta. Hay varios modelos teóricos y están compitiendo entre ellos. A ver, un punto de partida que es esencial para entender el debate actual es la teoría de un sociólogo, T. H. Marshall. Es muy interesante lo que propuso. Dijo que la ciudadanía moderna es como un edificio que se ha construido en tres fases, tres tipos de derechos. Primero, los derechos civiles, la libertad de expresión. Luego, los políticos, el derecho a votar. Y finalmente, ya en el siglo XX, los derechos sociales y económicos, sanidad, educación, etc. Una evolución, vamos.
Partiendo de esa base, el debate actual se puede simplificar, más o menos, en tres grandes corrientes. Primero, el modelo liberal, que lo que más le importa es la libertad individual, los derechos de cada uno, y el Estado tiene que ser neutral. Luego está el modelo republicano, que pone el acento en lo contrario, en la participación, en los deberes que tenemos como ciudadanos, y por último el modelo comunitarista, que dice que lo más importante es el grupo, la identidad colectiva, el bien común. Pero claro, la historia nunca para. Y hoy esta idea, con 2500 años a sus espaldas, se enfrenta a retos totalmente nuevos, retos que están literalmente moviendo sus fronteras. Esa idea que teníamos tan clara de que ciudadanía es igual a pertenecer a un país, a un Estado-nación, pues está quedando anticuada, está en crisis. ¿Por qué? Pues por cosas como el multiculturalismo, o por ideas nuevas como el patriotismo constitucional, que dice que lo que nos une son las leyes, no una identidad cultural. Y sobre todo por el cosmopolitismo, esa idea de que somos ciudadanos del mundo. De hecho, el filósofo Jürgen Habermas lo dijo de una forma muy clara y muy potente. Dijo que la ciudadanía, en el fondo, nunca ha tenido por qué estar ligada a una identidad nacional, que es un concepto legal, político, no algo de sangre o de cultura. Y claro, esto te rompe los esquemas y abre la puerta a pensar nuestra idea de pertenencia de una forma totalmente nueva. Y lo más alucinante de todo es que este debate, que parece súper moderno, súper del siglo XXI, en realidad nos lleva de vuelta a una filosofía antiquísima, de hace más de 2000 años. Nos lleva a los estoicos y a su modelo de los círculos concéntricos. Fijaos qué bonito. Los estoicos decían que nuestras lealtades son como círculos concéntricos. El primer círculo, el más pequeño, somos nosotros mismos. Luego viene la familia. Después, la comunidad, el pueblo o la ciudad. Más allá, la nación. Pero el último círculo, el que lo envuelve todo, es la humanidad entera. Y decían que nuestro deber moral es intentar acercar esos círculos de fuera hacia el centro. O sea, tratar a toda la humanidad con el mismo cuidado que a nuestra propia familia. Y esa idea tan antigua nos deja con la gran pregunta. Una pregunta que era igual de importante en la antigua Roma que ahora mismo. En este mundo nuestro, hiperconectado, globalizado, con fronteras que cada vez significan menos, ¿qué círculo va primero? ¿Cuál tiene prioridad? ¿Dónde acaba nuestra responsabilidad como ciudadanos? Ahí queda la pregunta. Una pregunta que sigue abierta para un concepto que, como hemos visto, no ha parado de evolucionar. Y no parece que vaya a hacerlo.